Lo dijo en la primera hora. Porque yo les decía ayer que nadie se me baja de la camioneta. Nadie se me baja. Pero también hay que decir las cosas como son. Porque los unos, claro, siempre hay los fanáticos odiadores del un sentido, del otro sentido. Pues ayer se viraliza esta fotografía. Póngame la fotografía, por favor. Se viraliza esta fotografía. Pues en esta fotografía se ve, las personas que me acompañan en Facebook y en YouTube pueden mirar la fotografía, la relato para mi audiencia de radio y también para quienes me siguen en Instagram y en TikTok. Es la fotografía del entonces recientemente reelegido y posesionado Contralor General del Estado, Carlos Polit, con la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira Burbano, y a la derecha del doctor Polit está la doctora Rosana Alvarado Carrión, que era primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Esta fotografía corresponde al 15 de marzo del año 2017. Faltaban 2 meses y 9 días, no, 2 meses y una semanita. No, 2 meses justos, perdón, 2 meses justos, para que concluya el periodo de esa Asamblea Nacional. Pero esta fotografía es de la posesión. Y alguna gente, porque siempre hay gente de mala fe, habló de que esta fotografía era la evidencia de la condecoración que le entregó la Asamblea, que fue dominada por Alianza País de 2013 a 2017 al doctor Polit, lo cual es falso. Eso que tiene en la mano el doctor Polit y la señora Rivadeneira, ya, ese es el nombramiento o la resolución de posesión, mejor dicho, la resolución de la Asamblea para posesionar a Carlos Polit. No es la condecoración. Gracias, Roberto Carlos y Diego. Pero a partir de esa fotografía negaron que habían condecorado a Polit. Ya. Está desmentido lo de la fotografía. Esa fotografía, y tengamos claro eso, no corresponde a ninguna condecoración a Carlos Polit. Esa fotografía contiene la resolución de posesión de la Asamblea Nacional a Carlos Polit cuando alcanzó la reelección, cuando ganó un nuevo concurso en el año 2017 y fue posesionado para un nuevo periodo de 5 años. ¿Ah? Pero resulta que la Asamblea Nacional sí condecoró a Carlos Polit. La fotografía es imprecisa, no corresponde, pero la Asamblea sí condecoró a Carlos Polit. Y no fue la Asamblea de Gabriela Rivadeneira, fue la Asamblea del Corcho Cordero. Esto solamente hay que investigar. He hecho lo posible, no he logrado encontrar el acuerdo que significó la condecoración a Carlos Polit, pero sí encontré el acuerdo a través del cual la Asamblea Nacional, el 13 de septiembre del 2018, anuló la condecoración, entre otros, al excontralor Carlos Polit. Pongamos la resolución, por favor, y vamos viendo desde el inicio. Vamos a ponerle a nuestra audiencia. Miren, esa es la resolución de la Asamblea Nacional. El Pleno dice. Entonces ahí están los considerandos. Fíjense ustedes en el tercer considerando. Súbale un poquito más. Un poquito más, es ahí, en el tercero. El primero dice que el artículo 3, numeral 8 de la Constitución garantiza a los ciudadanos el derecho a vivir en una sociedad libre de corrupción. Miren ustedes qué paradójico, ¿no? En una sociedad libre de corrupción. Que mediante acuerdo número tal del 2 de junio, la Asamblea otorgó la condecoración doctor Vicente Rocafuerte a Luis Chiriboga Acosta. Fue presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, también condecorado, luego cayó en desgracia. Y ahí vamos al tercero. Que mediante acuerdo AN 2013-2550 del 7 de mayo del 2013, la Asamblea Nacional otorgó la condecoración doctor Vicente Rocafuerte a Carlos Polit Falloni. Ahí está el número del acuerdo, que como digo, no lo he encontrado, ojalá que pueda ubicar ese acuerdo generado por la Asamblea Nacional. Acuerdo AN-2013-2550-A, 7 de mayo del 2013. El 7 de mayo del 2013 todavía estaba en funciones la Asamblea Nacional presidida por el arquitecto Fernando Cordero Cueva. Una semana antes de la posesión de la Asamblea Nacional
de la cual fue elegida la señora Rivadeneira como presidenta de la legislatura. Esta asamblea fue presidida por el arquitecto Cordero, 7 de mayo del 2013. Entonces, más abajo se habla, en cambio, de la condecoración Manuela Sáenz a Cristina Fernández de Kirchner. Vamos un poquito más abajo. Ahí está, no, ahí está, sí, ahí está. El otro considerando que dice que en junio del 2018, Carlos Polit Fayoni, excontralor general del Estado, fue sentenciado a 6 años de privación de libertad en calidad de autor por el delito de concusión. Y vamos a la siguiente página, don Robert, ya para la parte resolutiva. Está en la siguiente página. Ahí está. Resuelve, dice. Vamos al número 2, artículo 2. Anular la condecoración doctor Vicente Rocafuerte otorgada por la Asamblea Nacional mediante acuerdo AN-2013-2550-A del 7 de mayo del 2013 al ciudadano Carlos Polit Fayoni. También anularon las condecoraciones a Luis Chiriboga y a Cristina Fernández de Kirchner. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 13 días del mes de septiembre de 2018, firma la primera vicepresidenta en ejercicio de la presidencia de la Asamblea, abogada Viviana Bonilla Salcedo, y el prosecretario general, doctor Gonzalo Armas Medina. Gracias, Roberto Carlos Diego. O sea, no nos metan gato por liebre. La Asamblea Nacional sí condecoró a Carlos Polit. Que la fotografía de Gabriela Rivadeneira con Carlos Polit no corresponde a la condecoración, también hay que decir la verdad. No fue la asamblea de los 100 asambleístas de Alianza País, fue la asamblea anterior, una semana antes de terminar funciones, que condecoró al doctor Carlos Polit. La asamblea liderada por el arquitecto Fernando Cordero Cueva. Entonces pongámonos serios, ya esto es de investigar nomás, para no comprar el humo que nos quieren vender algunos. Ni los fanáticos del un lado, ni los fanáticos del otro, porque los fanáticos del un lado viralizan la fotografía de Gabriela Rivadeneira, diciendo que ahí está la condecoración. Mentira, esa fotografía no es de ninguna condecoración. Es la fotografía con la resolución de posesión de la Asamblea, que la Asamblea lo único que tenía que hacer era posesionar al doctor Polit, porque el concurso le llevó a cargo una comisión ciudadana y luego la designación a cargo del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero la Asamblea Nacional, el 7 de mayo del 2013, sí condecoró al doctor Polit. Así como ayer hicimos un ejercicio de recordación en este espacio y de explicación para que no se me bajen de la camioneta ni los unos ni los otros, que se hacen los locos y miran al otro lado. Hoy también hay que decir la verdad. Y aquí, sobre este tema de la condecoración. Y buena interrogante que plantea Arturo. ¿Quiénes habrán votado? Porque claro, la condecoración, dice, ¿quiénes habrán votado? Una condecoración no se vota, por si acaso. No, una condecoración no se vota. La condecoración se entrega nomás, no se vota. Esa es una decisión que generalmente alguien propone, no se vota. De lo que yo sé. Si es que alguien tiene otra explicación sobre el tema de las condecoraciones, le agradecería. De lo que yo sé, las condecoraciones no se votan. No es que se vota, por si acaso. Así que las cosas como son. ¿Qué más hay que hablar de Polit? Ya. Porque se ha generado toda una discusión respecto de que la justicia ecuatoriana debería aprovechar lo que acaba de pasar en los Estados Unidos para igualmente sentenciar, procesar y sentenciar al doctor Carlos Polit. Yo quiero contarles que el doctor Polit sí está sentenciado en el Ecuador. Pero primero, quiero dar lectura a una explicación que me pareció muy buena del abogado Juan Francisco Román. Él decía, es así de simple. En Estados Unidos existe desde 1977 el Foreign Corrupt Practice, ley de prácticas de corrupción en el extranjero, que dice básicamente que todo ciudadano estadounidense será sancionado con prisión en caso de comprobarse de dar o recibir dinero de coimas o cualquier acto de corrupción para beneficiar su negocio o beneficiarse en el extranjero. Es por eso que Polit, al ser ciudadano estadounidense, ciudadano gringo, dice el doctor Román, es sancionado por este delito al demostrarse que recibió coimas para desvanecer glosas y beneficiar corruptamente a otros. Polit es ecuatoriano, pero también tiene la nacionalidad estadounidense, por si acaso.
Dice, al demostrarse que recibió coimas para desvanecer glosas y beneficiar corruptamente a otros y al depositar esa plata en territorio de Estados Unidos, ha cometido un delito. Es decir, hizo la chanchullada y fue lo suficientemente idiota para pensar que se puede refugiar con esa plata en su madre patria. Ecuador podrá sancionar como ya lo hizo por sus crímenes acá, no ser tan brillante para ser 100 sobre 100. Se refiere al puntaje perfecto que alcanzó en 2012 y por eso la Asamblea lo condecora en 2013. Pues. Porque en 2012 el doctor Pollitt gana un concurso con 100 sobre 100 y por eso la Asamblea sí le entregó la condecoración Vicente Rocafuerte. Aquí, por ejemplo, me dice, gracias doctor, muy amable, un especialista en temas legislativos. Los acuerdos de felicitación y condecoraciones las aprueba por lo general el presidente de la Asamblea sin que pasen por el Pleno. Las resoluciones sí se votan y aprueban en el Pleno. Gracias, ahí está la explicación ante la duda que tenía Arturo sobre quiénes votan. No, los acuerdos de felicitación y condecoraciones no se votan, son propuestas por legisladores o por la presidencia de la Asamblea Nacional. Retomo el tema de Pollitt y el enjuiciamiento. Pollitt está sentenciado en el Ecuador. Hay que googlear nomás. Para los que dicen que sí se hizo justicia y que Pollitt sí fue sentenciado y que fue acusado en Estados Unidos. Aquí también. Lo que pasa es que Pollitt se fue del país en 2017. Y recién en 2020, cuando Pollitt no estaba acá, la justicia ecuatoriana lo sentenció. Vamos al 23 de septiembre del 2020. Nota que publicó en su momento diario El Telégrafo. El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia desechó el miércoles 23 de septiembre los recursos de apelación solicitados por Carlos Pollitt, excontralor general del Estado, y su hijo John Pollitt. Con esto, el tribunal, conformado por los jueces Daniela Camacho, Iván León y Dilsa Muñoz, ratificaron la sentencia de 6 años de prisión en contra del excontralor como autor del delito de concusión y 3 años de pena privativa de libertad para su hijo, quien fue declarado culpable en calidad de cómplice relacionado a la trama de corrupción de una empresa Odebrecht. Los magistrados señalaron que la sentencia dictada el 20 de julio del 2018. 20 de julio ya fue sentenciado Pollitt en primera instancia, está debidamente motivada, por lo que la ratificaron en todas sus partes. Según la Fiscalía, el excontralor Carlos Pollitt entre 2010 y 2015 exigió y recibió de la constructora brasileña Odebrecht $6 millones para desvanecer glosas relacionadas al proyecto San Francisco y 4,1 millones para emitir informes favorables de la Contraloría respecto de los proyectos de los sectores estratégicos Manduriacu, Daule Vincer, Refinería del Pacífico, Acueducto La Esperanza y Pascuales Cuenca. Con relación al hijo del excontralor, la Fiscalía probó que en 2014 colocó 1,7 millones en las empresas Cosani de Panamá y Plastiquín de Ecuador. Aparentemente simulaba entregar créditos de la empresa Venture cuando ese dinero provenía de las coimas transferidas por Klingfeld Offshore de Odebrecht. La Fiscalía añadió que la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia es justa, legal e imparcial. Esta nota del 23 de septiembre de 2020, pero ojo, la sentencia de primera instancia se emite el 20 de julio del 2018. El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia desechó la apelación 2 años después, el 23 de septiembre del 2020. Y luego vamos a diciembre del 2020, al 9 de diciembre del 2020, cuando la Corte en casación confirmó la sentencia del excontralor, pero en cambio revirtió la sentencia en contra del hijo de Pollitt. Nota que publicó Diario El Comercio el 9 de diciembre del 2020. Los jueces José Layedra y Javier de la Cadena, miembros del Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia, desecharon el miércoles 9 de diciembre del 2020 el pedido de casación solicitado por el excontralor Carlos Pollitt, prófugo en los Estados Unidos, y su hijo John Pollitt. El conjuez Milton Ávila salvó su voto. Con este fallo, la Corte confirmó la sentencia de 6 años de prisión en contra del excontralor, quien fue identificado como autor de concusión al haber recibido $10,1 millones en coimas de la constructora Odebrecht entre 2010 y 2015. Su hijo John Pollitt, en cambio, fue declarado inocente, pues él fue identificado en primera y segunda instancia como cómplice y según el COIP, esta figura ya no existe. Al extinguirse, la figura se aplica el principio de favorabilidad, que consiste en usar la norma más benévola para el procesado. El fallo de la Corte Nacional también modifica el monto de la reparación al Estado fijado en $40 millones que debían ser cubiertos por los dos sentenciados. En principio, ese valor se fijó luego de conocer que Pollitt exigió pagos de Odebrecht por $6 millones para desvanecer glosas por la construcción de Hidroeléctrica San Francisco y solicitó 4,1 millones para no emitir glosas
En otros proyectos que tenían problemas como el Poliducto Pascuales Cuenca, Refinería del Pacífico, Acueducto La Esperanza, Hidroeléctrica Maduriaco y Trasvase Daule Vinces. O sea, si nos están diciendo que a partir de lo que ha pasado en Estados Unidos, declarando la culpabilidad de Poli y que en más o menos un mes y medio vamos a conocer la sentencia, Ecuador debería hacer lo mismo, déjenme contarles que ya Ecuador lo había sentenciado. Lo que pasa es que el doctor Poli se fue del país, creo que fue en mayo o junio del 2017. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan inclusive que él estando en Estados Unidos dispuso la emisión de una acción de personal removiendo al subcontralor de la época, el doctor Pablo Celi de la Torre? Y hay este video emblemático en donde se ve a funcionarias de la Contraloría pretendiendo entregarle la acción de personal para en su lugar posesionar a la señora Sabet Chamut. Y resulta que Poli rompe la acción de Celi rompe la acción de personal dispuesta por Poli. Todo esto pasó en 2017. Pero en 2018 Poli ya fue sentenciado. Y en 2020 su sentencia fue ratificada. Pero claro, el señor ya no estaba acá en el Ecuador. No fue detenido, abandonó el país. Y acá muchos creíamos, me incluyo, que iba a ser casi imposible que el doctor Poli responda ante la justicia porque él se declaró ciudadano estadounidense. Lo que no contaba era que la justicia de Estados Unidos lo iba a procesar por lavado de dinero, utilizando dineros ilícitos para adquirir bienes en los Estados Unidos, que fue un poco lo que nos han venido informando varios medios colegas que siguieron de cerca in situ. Y hay que felicitar el gran trabajo que hizo Estefanía Celi de Primicias, los colegas de Plan B, Juan Carlos Calderón, Susana Morán, etcétera, los colegas de Diario Expreso, los colegas de Diario El Universo que han estado presentes in situ, siguiendo de cerca todo el desarrollo de este proceso. Pero las cosas hay que decirlas como son, como son. ¿Ah? Acá nos dice mi doctor César Armando Bermeo, y el non bis in idem, si ya está juzgado en Ecuador, ¿cómo lo juzgan de nuevo por lo mismo? Ojo que no es lo mismo, doctor, por si acaso. En Ecuador lo juzgan por otro delito. En Ecuador lo juzgan por concusión, por haber recibido coimas. En Estados Unidos lo juzgan por lavado. No es lo mismo. Lava dinero, o sea, ¿cuál es el lavado? Reciben dinero sucio, dinero ilícito, y por ejemplo, tratan de comprar propiedades para hacer lícito ese dinero ilícito. Lo que no contaban era que en Estados Unidos se determinó que varias de las propiedades del doctor Poli fueron adquiridas con dineros ilícitos, al menos 2 de 7 propiedades que fueron identificadas, y Plan B tiene un trabajo muy interesante en ese sentido. Propiedades de $3,5 millones, hay una de $1 millón, hay 2 propiedades de $3,5 millones, hay una de $1,5 millones, hay una de $800,000, hay una de $500,000, hay una de $300,000, una cosa pero impresionante. Pero en 2 casos se comprobó que esas propiedades fueron adquiridas con dinero ilícito en los Estados Unidos, de acuerdo a la resolución de la justicia. Bueno, ahí tienen el tema de Poli, rapidito, tema de Poli, que yo creo que había que comentarlo, tanto el decirles que la Asamblea sí condecoró a Poli, que no se hagan los locos, pero que la fotografía que están viralizando no corresponde a la realidad, por si acaso. Y la otra, evidentemente que Poli sí tenía una sentencia, y tiene una sentencia penal condenatoria que está, digamos, ejecutoriada, pero no se ha podido cumplir en la práctica porque el doctor Poli no está acá en el Ecuador. A ver, pasemos de coles a nabos. ¿Qué les parece? Hablemos de los temas legislativos. Ayer el presidente, y esto lo vamos a hablar ya mismo con Pamela Aguirre Castro, constitucionalista, para hablar un poquito sobre el postconsulta. Pero ayer el presidente de la Asamblea Nacional genera una explicación que me parece era totalmente pertinente sobre hasta dónde puede llegar la Asamblea Nacional en el trámite de los proyectos de reforma legal, los proyectos de varias reformas legales que tiene que impulsar tras la aprobación de la consulta popular en 9 preguntas,
A mi modo de ver, de esas 9 preguntas, hay al menos 6 en las cuales la Asamblea tiene que aprobar reformas legales. Escuchemos y recordemos lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional, por favor, Diego Roberto Carlos. La consulta popular tal cual fue aprobada por la gente, discúlpeme que use este término, es sagrada. La Asamblea no puede modificar eso. Se puede modular las cosas que hay que modular sobre, por ejemplo, la duración de una pena, porque votamos porque se incrementen las penas. Bueno, ¿cuánto se van a incrementar? Eso sí podemos modular con lo que venga el presidente, pero no su concepto y su contenido per se. Pero sobre eso se pueden añadir cosas, por supuesto. Y la forma de hacerlo es un tema de mecánica. Es decir, sería absurdo pensar que no se pueden añadir cosas cuando ese mismo día se podría tratar en el Pleno una modificación al COIP que sea exactamente lo mismo que se podría haber incorporado en el marco de estos proyectos de ley que vamos a recibir. Finalmente, la Asamblea no puede estar coartada en su capacidad de modificar leyes. Eso estemos absolutamente claros, respetando, como les digo, el 100% la voluntad popular y ahí sí, no alterando lo que resolvió el pueblo ecuatoriano en las juntas. Hay que tener claridad con esta explicación que genera el presidente de la función legislativa, el ingeniero Henry Kronfle Cosaya. Y esto le preguntamos, Belkis, y quienes habla, y era el viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres Cobo. Creo que fue una entrevista muy interesante con la posición del gobierno en torno a algunos temas. Y claro, él decía que le planteamos, a ver, ustedes en los anexos, por ejemplo, en el tema del aumento de penas, una de las preguntas de la consulta popular plantea el endurecimiento de las penas para 10 delitos. ¿Cuáles son esos 10 delitos? Los tengo aquí a la mano. Ya les digo ahorita. Aquí tenemos a la mano. Era la pregunta 3 de la parte de consulta, la pregunta 2 de la parte de consulta popular. Terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, o sea, la minería ilegal. Reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta. Pero cuando uno revise el anexo de la pregunta, ahí no se establece un texto concreto. O sea, dentro de la pregunta y del anexo no se incluye en cuánto se van a incrementar las penas, y eso le planteamos ayer al doctor Torres. El doctor Torres dice, por eso mismo no se puso en la pregunta. Porque el gobierno está consciente de que a la Asamblea no se le puede coartar su capacidad legislativa. Cuando el presidente de la Asamblea dice que la voluntad del pueblo es sagrada, sí, sin duda, es sagrada y tiene que cumplir. O sea, la Asamblea no tiene de otra. La Asamblea no puede salir de aquí a 2 meses y pico. Habrá que esperar la fecha en la cual se proclamen los resultados oficiales que queden en firme y el presidente de la República envíe los proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley de Extinción de Dominio. Habrá que esperar eso, el día exacto, y a partir de ahí contar 60 días. La Asamblea tiene un plazo y tiene que cumplir porque ese es el mandato popular. La Asamblea tiene la obligación de aprobar reformas al Código Orgánico Integral Penal. La Asamblea tiene la obligación, en el ejemplo que acabo de poner, de incrementar las penas para estos 10 delitos que acabo de mencionar. Pero el anexo y la propuesta que aprobó el pueblo ecuatoriano en las urnas no establecía hasta cuánto se incrementan las penas. O sea, no dice, por ejemplo, que para terrorismo y su financiación no sé cuánto es la pena en este momento. Pues la Asamblea tranquilamente podría aumentar 1 año. El gobierno podría proponer 3 años adicionales. Y la Asamblea, bueno, no vamos 3 años, vamos 1 año. La Asamblea sí tiene ese margen, porque no está irrespetando la voluntad popular. Y respetar la voluntad popular sería no tramitar las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Entendamos eso. Por otra parte, no es que la Asamblea tiene que aprobar tal cual le envíe el presidente de la República el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, porque de lo contrario, ¿para qué está la Asamblea? No se puede coartar el ejercicio legislativo. Ahora, otra cosa sería que la Asamblea se aproveche de eso para interpretar como le dé la gana la voluntad popular expresada en las urnas el último fin de semana. Porque de eso ya ha pasado en el Ecuador. Porque lamentablemente ha habido casos, y tal vez el caso más emblemático ocurrió en 1997. En el año 97, luego de la caída de Bucarán,
Y la designación del doctor Fabián Alarcón Rivera, presidente del Congreso Nacional, como presidente interino de la República, figura que no existía en la Constitución. El Congreso determinó que había un vacío en la Constitución. En aquel tiempo el Congreso podía interpretar la Constitución. Determinó que había un vacío porque la Constitución decía que el vicepresidente, en ese caso, vicepresidenta de la República, tenía la posibilidad de reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal. Pero del texto de la Constitución se cayó la frase y definitiva. Decía solo temporal. Entonces los diputados de la época, muy agenciosos, interpretaron de que había un vacío. Entonces se generó la figura del presidente interino de la República. El presidente del Congreso fue nombrado presidente interino de la República y nos convocaron a una consulta popular. En esa consulta popular nos preguntaron si estábamos de acuerdo con la caída de Bucarán, si estábamos de acuerdo con la posesión del doctor Alarcón como presidente interino de la República, y también nos hicieron otra pregunta. Nos preguntaron si estábamos de acuerdo los ecuatorianos y ecuatorianas con que el Congreso no vuelva a meter las manos en la designación de la Corte Suprema de Justicia. Que no meta las manos en la designación de los jueces. Eso nos preguntaron a los ecuatorianos. Y el pueblo ecuatoriano se manifestó de que estaba de acuerdo en que los diputados ya no elijan magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ese fue el pronunciamiento popular. ¿Saben qué hizo el Congreso Nacional después? El Congreso Nacional interpretó el pronunciamiento popular que les dijo, señores, ustedes ya no pueden elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y el Congreso dijo, bueno, lo vamos a aplicar para lo venidero. Vamos a elegir por última vez a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y lo hicieron en 1997. Interpretaron, desde mi punto de vista, de una forma muy de viveza criolla, ¿no? Muy del político ecuatoriano con sus excepciones, vivísimos, ¿no? Sapísimos. Interpretaron el pronunciamiento popular y el Congreso eligió por última vez, entre comillas, la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hay pronunciamientos del pueblo ecuatoriano que los políticos los han interpretado como les ha dado la gana. Que este no sea el caso. La Asamblea Nacional hoy, y para eso el país les va a observar. Les puede no gustar a algunos el resultado de la consulta popular. Pero de ese resultado, el sí gana en 9 de 11 preguntas. Y sobre esas 9 preguntas, hay al menos 6 sobre las cuales la Asamblea Nacional tiene que trabajar sobre proyectos normativos. Es mandatorio y es obligatorio. Pero también la Asamblea puede, con base en el pronunciamiento popular y con base en el proyecto que le va a enviar el Ejecutivo con estas reformas, puede modular los cambios que se van a incorporar tanto en el Código Orgánico Integral Penal cuanto en la Ley de Extinción de Dominio. Ojo con eso. Y el país tiene que estar expectante para que los políticos respeten la voluntad popular expresada en las urnas. Ojo con eso. De esto ya vamos a hablar con la doctora Pamela Aguirre Castro. 7 de la mañana con 11 minutos. Hoy ha sido día de comentario para aclarar, para desmentir y para explicar. Gracias a nuestra audiencia. Acá me dicen terco, necio. Sí, soy terco y soy necio. Necio, porque no me canso de explicar las cosas aquí en el espacio. 7 con 11 de la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.